mejor, ¿verdad?, que dejar que la palabra de Dios en esta mañana nos hable. El tema que me asignaron era transformados en tus manos. Y créanme que tuve algún pequeño conflicto, ¿verdad? Porque creo que los que estamos aquí, todos hemos sido transformados. ¿Hay alguien que no ha tenido esa hermosa experiencia? De los que estamos aquí. Cuando hablo de ser transformado, estoy hablando de aquellos que han aceptado, ¿verdad?, a Cristo como su Señor y Salvador, y precisamente por aceptar han obedecido cada uno de sus mandamientos para ser perdonados de sus pecados y tener la vida eterna. ¿Hay alguien en esta mañana que no ha experimentado esta hermosa experiencia? Porque lo que voy a compartir en esta mañana tiene que ver precisamente con eso. Y les pregunto eso porque normalmente hablamos, ¿verdad?, temas evangelísticos, y a veces no nos detenemos a examinar, a reflexionar qué es la salvación. Y muchos de nosotros, nuestra vida cristiana, sí, por fe hemos creído en lo que dice la palabra de Dios, pero cuando alguien nos pregunta, bueno, ¿qué es la salvación? ¿Y saben a quién acudimos? Deja preguntarle al hermano, ¿verdad? Le voy a preguntar, que venga él y te dé un estudio. Creo que cada uno de nosotros que hemos experimentado esta hermosa bendición, tenemos la responsabilidad de poder dar una respuesta, así como dice Pedro, ¿verdad?, con mansedumbre, pero bien detallada, bien convincente, basada en la palabra de Dios. Así que permítanme entonces en esta mañana invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y los versículos 3 al 12. Y ahí está nuestro tema que le hemos puesto, ¿verdad?, el perfil de la salvación. Déjeme decirle algunas cosas antes de que vayamos leyendo la palabra de Dios, que lo haremos en el transcurso, ¿verdad?, del desarrollo de nuestro sermón. Los primeros versículos que usa el apóstol Pedro en este primer capítulo, el apóstol Pedro contesta una pregunta: ¿qué es un cristiano? Por eso les pregunté si teníamos aquí a alguien que no es cristiano, pero como me dijeron que sí, entonces voy a ir a la segunda pregunta, que es la que vamos a considerar en esta mañana. En los versículos 13 al 12, el apóstol Pedro va a contestar una pregunta: ¿qué es la salvación? Recordemos que el apóstol Pedro está escribiendo, hermanos, a cristianos. A veces leemos la Biblia y decimos, esto es para los inconversos. No, hermanos, Pedro está escribiendo a cristianos. Ustedes vayan al versículo 1 y Pedro dice, ¿verdad?, a los expatriados, aquellos que están dispersos, y da algunos lugares. Y luego dice elegidos. Entonces está hablando de cristianos. Y está hablando de cristianos y tiene un propósito. Estos hermanos a los cuales el apóstol Pedro les escribió estaban precisamente pasando por tribulaciones. Así que el propósito de Pedro cuando escribe esta maravillosa carta es animar precisamente a aquellos cristianos a que continuaran adelante. A veces cuando estamos en problemas, cuando estamos en tribulaciones, es muy fácil desanimarnos, es muy fácil buscar la comodidad, no, para no tener problemas, pues entonces renuncio, ¿verdad?, a ser cristiano. No usamos esas palabras, pero simple y sencillamente, ¿verdad?, dice, no, yo de cristiano no, sí, es que te vi que fuiste allí a la Felipe Ángeles, no, es que me llevaron, era una campaña, pero yo no tengo nada que ver con ello, ¿verdad? Buscamos la suave. Y creo que había mucho de esto en el primer siglo. Porque no es solamente Pedro el que escribe. Hay otros escritores que también tuvieron en mente y escribieron, ¿verdad?, con ese mismo fin. Así que Pedro, hermanos,
tiene eso en mente. El mismo Pedro, ¿verdad? Digamos, estaba padeciendo persecución. De hecho, la historia dice, ¿verdad?, que el apóstol Pedro muere bajo la persecución que desató el emperador romano Nerón, y muere crucificado. Dice la tradición, la Biblia no lo dice, ¿verdad?, que cuando fue llevado a la ejecución, el que estaba a cargo de llevar a cabo la ejecución tenía un aprecio por Pedro, ¿verdad? Lo consideraba un hombre realmente, pues, honorable, pero él tenía que cumplir entonces con su misión, y entonces le dice con todo respeto, ¿verdad?, que cómo quería morir, y Pedro dice, bueno, crucificado, pero de cabeza, porque no soy digno de morir como mi maestro. Eso dice la tradición. Si alguien de ustedes quiere, pues, comprobarlo, pues estudie, ¿verdad? Entonces ahí está. ¿Quién les voy a decir? No, estudie allí, ¿verdad? Y se va a dar cuenta. Así que, así como aquellos primeros cristianos, nosotros podemos también ahora gozarnos analizando, hermanos, lo que significa la salvación. Dos cosas. Si usted no es cristiano, puede experimentar la salvación, ¿verdad? Y si usted es cristiano, entonces puede vivir la salvación y proclamar esa salvación a otras personas, lo cual es una gran bendición. Así que entremos al tema en esta mañana. ¿Qué es la salvación? Y me hubiese gustado que fuese como una clase para poder escuchar las diferentes respuestas que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos asombraríamos, hermanos, que a veces tenemos una idea o tenemos una definición de salvación que dista mucho de lo que realmente es, de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, a la luz de la enseñanza que el apóstol Pedro comparte en este pasaje, déjenme contestar esta pregunta. Pero déjenme hacerlo de una manera así como si quisiera venderles algo. Voy a venderles la salvación. Voy a explicar cada una de estas cosas y después de cada cosa que explique, le voy a hacer una oferta. Por si usted realmente no ha experimentado la salvación, yo quiero que usted en esta mañana no se vaya sin decir, ¿sabe qué? Yo quiero esa salvación. Vale la pena. Es muy atractiva la oferta que me hace Dios. Y no quiero irme, ¿verdad?, con las manos vacías. Vamos a la palabra de Dios, versículo 3. Dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera respuesta a nuestra pregunta: ¿qué es la salvación? Es una nueva creación. ¿Se fijaron en las palabras que está usando el apóstol Pedro? Habla de misericordia, habla de esperanza viva, habla de resurrección, pero hay una palabra clave ahí: nos hizo renacer. Es una nueva creación, hermanos, y no se trata, hermanos, la salvación no se trata de reformar. Hay muchos que piensan, bueno, ya te reformaste. No, hermanos, la salvación no es una reformación, o no es mandarte a un reformatorio, ni siquiera es reeducarte, ¿verdad? A veces pensamos, no, ser salvo es ser reeducado. La Biblia lo llama regeneración, o sea, crear de nuevo. Somos nuevas criaturas. Pablo lo dice de una manera clara, ¿verdad? Segunda a los Corintios 5:17. Si uno está en Cristo, nueva criatura es, nueva persona es, ¿verdad? No nos reformó, diríamos, no nos llevó a un taller de hojalatería y nos hicieron algunos arreglos, ¿verdad? Una pintadita y ya no, somos nuevos, hermanos. Por eso la salvación es una nueva creación. Se trata de un nuevo nacimiento, de una experiencia, de una vida superior, espiritual, eterna. Esto lo pueden notar aquellos que llegan al conocimiento de la verdad cuando ya son grandes, cuando ya son adultos, cuando
como alguien dijo, cuando ya han violado todos los mandamientos, ¿verdad? Cuando han vivido una vida a veces de pecado, de placeres, y el Señor en su misericordia toca sus corazones y vienen, ¿verdad? A los pies del Señor. En esas personas podemos notar más este cambio. A veces aquellos que nos criamos dentro de un ambiente religioso, de alguna iglesia, que desde niños fuimos a la iglesia, nos enseñaron textos, coritos, ¿verdad? Como que no saboreamos tanto esto, hermanos. Pero realmente cuando llegamos a recibir esta salvación, hay un cambio. Notamos nuestra manera de pensar, de ver las cosas, nuestras actitudes. Hay un cambio radical. Y decían las personas que lo reciben de grande, porque normalmente enfrentan un choque con el ámbito donde se desenvolvieron, y de repente dicen: oye, ya no eres igual, ya no hablas igual, es más, ya no jalas parejo acá con nosotros. Y es ahí donde se tiene la oportunidad, ¿verdad?, de decir: exactamente, ya no soy igual, porque soy una nueva criatura, una nueva creación. O sea, se trata de un nuevo nacimiento, de una experiencia de vida superior, espiritual y eterna. Se trata, hermanos, de ser creados de nuevo, de lo que llamaríamos borrón y cuenta nueva. Creo que todos sabemos lo que es borrón y cuenta nueva, ¿no? Especialmente cuando estamos hasta el tope con cuentas, ¿verdad? Y ahí nos están los cobradores. Oiga, pero cuando podemos terminar, ¿verdad? O alguien nos hace el favor, ¿verdad?, de cubrir esa cuenta, y usted llega y dice: ¿sabe qué? No debe nada. Que no pasa muy frecuente. Porque Dios no tiene la culpa de sus malas decisiones. Normalmente estamos así por malas decisiones, malos administradores, ¿verdad?, de las bendiciones del Señor. Yo diría, hermanos, que a nosotros los seres humanos se nos dificulta mucho entender esto de borrón y cuenta. Lo vemos mucho en la vida de pareja, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted que de repente la esposa le recuerda al esposo de cosas de hace 25 años? Y luego todo después: si ya te pedí como 50 veces perdón. Exactamente, porque no podemos entender lo que es borrón y cuenta nueva. Y eso pasa también en cuanto a la salvación. Muchos de nosotros, hermanos, no disfrutamos la bendición de ser nuevas criaturas, porque todavía tenemos en mente, o el enemigo trae a nuestra mente la vida pasada, las cosas pasadas, cosas que nos avergüenzan, nos entristecen, y que el enemigo muchas veces nos hace sentir otra vez, y decimos: no, ¿qué salvo voy a hacer? O alguien que dice: no, puro cuento, eso es pura hipocresía, ahí estás por conveniencia. Y es cierto, todos estamos por conveniencia, porque nos conviene que no. Claro, tienen razón, estamos por conveniencia, ¿verdad? Pero es una conveniencia que está basada en la misericordia de Dios, hermanos. Porque este nacimiento, esta nueva criatura, no es porque seamos mejores, no es porque tenemos una fuerza de voluntad, no es porque simplemente nos concentramos, ¿verdad? Y empezamos así: no, Nehemías, tú puedes ser bueno, sí puedes ser bueno, échale ganas. No, es por la misericordia de Dios. Así que esta nueva creación es un milagro que Él hizo en mí, en ti, y se muestra precisamente en la esperanza de vida eterna. El texto, ¿verdad?, dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es, hermanos, la señal clara de que una persona ha nacido de nuevo? Pues que tiene esperanza viva, ¿verdad? No es de esos que se andan quejando, ¿verdad? Ay, no sé dónde vamos a parar, tanta inseguridad. Oigan, todo está en las manos de Dios.
Ninguna cosa pasa fuera de la voluntad de Dios. Ni siquiera uno de los cabellos de nuestra cabeza cae si no es la voluntad. El cristiano, hermanos, cuando tiene una esperanza viva, bueno, que si de repente se le atravesó una bala perdida, pues amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el morir es ganancia para el cristiano. Porque como cristianos sabemos que tenemos algo mejor, nos espera una vida mejor, precisamente en la presencia del Señor, donde todos los sinsabores que hoy enfrentamos se acabarán. Entonces un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, tiene esperanza. Y creo que esto era muy importante en el tiempo de Pedro. Según la historia, hermanos, principios del primer siglo, finales del anterior, ¿verdad? En el mundo había una especie de mucha desesperanza. Es más, en el pensamiento filosófico de los griegos lo consideran que esa fue una de las épocas más tristes, ¿verdad? Porque los grandes filósofos griegos estaban en decadencia, y es cuando irrumpe en la historia nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así como que da un empuje, un realce, ¿verdad? En todas las áreas. No solamente en lo religioso, sino en lo filosófico, en la misma historia. Entonces, para el apóstol Pedro, dejar en la mente de aquellos cristianos que había una esperanza, y no era cualquier esperanza, era una esperanza viva, motivaba a aquellos hermanos. Déjenme solamente citarles lo que un filósofo, dramaturgo griego escribió de esa época, para que vean cuál era el sentir y el pensamiento de ese entonces. Dice: no nacer en absoluto es por mucho la mejor fortuna. No nacer en absoluto es por mucho la mejor fortuna. Es como aquel chamaquito que fue a la escuela, ¿verdad? Y la maestra le dio una regañada, y fue su mamá y lo venía regañando, y llegó a su casa y dijo: estábamos mejor que antes. Y la maestra: ¿antes de qué? Pues antes de que yo naciera. Eso es, hermanos, vivir sin esperanza. Pero nosotros como cristianos, hermanos, tenemos una esperanza viva. Cuando usted compra algo, generalmente siempre exige una garantía, ¿no es cierto? Usted no se queda conforme, que bueno, pues sí, le doy mi palabra de que esto que le estoy vendiendo le va a durar. No, a mí las palabras no, a mí démelo por escrito. Déjeme entonces dejarle la primera oferta que nos hace el Señor. ¿Hemos tenido una vida llena de errores? Sí, su vida está llena de fracasos, de errores. Pues mire la oferta que nos hace el Señor. Si así es nuestra vida, el Señor dice: ¿sabes qué? Yo puedo hacerte nuevo. Así que esto es la salvación, ¿verdad? Si su vida está así, llena de muchos errores, ¿y sabe qué? Por más que me esfuerzo, termino regándola. Yo no puedo. Pues el Señor dice: yo puedo hacer de ti una nueva. Y la pregunta que nos hace, ¿verdad? ¿Aceptas? Pero a lo mejor usted de esos que le gusta regatear, ¿verdad? Que no se queda con la primera oferta. ¿Se acuerdan ustedes de esos que venden, que van por los pueblos, en las ciudades, en las ferias, que venden cobijas? Le empiezan con una cobija, ¿no? Y le dan un precio, y como no hay muchos que estén comprando, dice: a ver, ponle otra y otra, ¿verdad? Y de repente tiene usted un paquete como de 7, 8 cosas, ¿verdad? Por el mismo precio. Entonces, ahora sí, bueno, déjeme agregarle un poquito más a esto, ¿verdad? Porque Pedro es lo que está haciendo.
ya nos dio la primera oferta, ¿verdad? El Señor nos puede hacer nuevos. Pero luego dice que la salvación es una herencia divina. El verso 4, ¿verdad? Dice esto: nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro, hermanos, era un judío y conoce muy bien la historia de su pueblo. Conoce la herencia, ¿verdad? De su pueblo, y toma esa experiencia, esa herencia para el pueblo de Israel. La herencia era la tierra prometida, ¿verdad? Y usa ese ejemplo para decirnos que la salvación también es una herencia, pero a diferencia del pueblo judío, quienes perdieron en infinidad de veces esa tierra, los conquistaron, los expulsaron. De hecho, hasta el año 1948, ese pueblo no tenía una paz. Fueron las Naciones Unidas, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto por Hitler y esas cosas, que les dieron un pedacito nada más de lo que es la tierra prometida. Y ahí están, se siguen peleando, ¿verdad? Entonces, para ellos todavía sigue siendo eso. Esa es la herencia de ellos. Y Pedro dice que nosotros, ¿verdad? Que la salvación también es una herencia, pero es una herencia divina. Y menciona tres cosas para describir esta herencia que hace contraste con la herencia que tenían los judíos. Usa una palabra: incorruptible. Y la palabra griega de incorruptible significa algo imperecedero, que no puede ser derrotado ni quitado. O sea, esta herencia ni se va a deteriorar, ni nadie nos la va a quitar, nadie nos va a derrotar. ¿Y sabe qué? Eso que tenías ya no es tuyo, ¿verdad? Y esto, hermano, nos lleva a entender que cuando el Señor nos da algo, nadie nos lo quita. Es más, ni la salvación nos la quita. Algunos no entendemos esto, hermanos. Algunos tenemos una idea de que la salvación, cuando yo me enojo con mi esposa, ya no soy salvo, ¿verdad? O cuando de repente por allá le fallé al Señor, ya. No, pues ni modo, ya perdí la salvación. No, la salvación no se trata de eso, hermanos. La salvación la pierdo cuando yo, de una manera consciente y voluntaria, renuncio a la salvación del Señor. ¿Y sabe cómo renuncio? Le doy la espalda al Señor, vuelvo a vivir una vida de pecado y nunca jamás permito que el Espíritu Santo siga trabajando en mi corazón. Pero Dios no me la quita. Yo renuncio a esa salvación. Siempre hay esa posibilidad. La posibilidad se hace más factible cuando yo dejo de tener comunión con el pueblo de Dios y con Dios mismo, porque ya no tengo ninguna protección y ahora soy presa fácil del enemigo para que él trabaje en mi vida, en mi corazón, al punto de arrastrarme una vez más a aquella antigua vida, lejos, sin esperanza y sin Dios. Pero Dios, cuando me da la salvación, no ese pues, me la voy a estar quitando. Me dice que debo cuidarla, y debo cuidarla con temor y temblor. Es decir, debo vivir una vida de fidelidad a Dios, debo vivir una vida de comunión con Dios, con el pueblo de Dios, porque de esa manera jamás nadie, ni las pruebas, ni ángeles, ni potestades, nada me va a poder separar del amor de Cristo Jesús. Pero cuando usted es como el cometa, viene a la iglesia, escucha un mensaje y luego lo volvemos a ver dentro de 5 o 10 años, yo no le aseguro que usted realmente tenga esa salvación. Porque en esos 10 años, 6 años, usted ha hecho exactamente lo que más adelante Pedro nos va a decir. Ha vuelto allá como la puerca lavada a revolcarse en el lodo,
o como el perro a volver a comer su propio mover. Pero cuando usted está en comunión con el Señor, cuando usted está haciendo lo que le corresponde, de no dejar de reunirse, de buscar al Señor todos los días a través de la palabra de Dios, de tener un tiempo de comunión con Él, de involucrarse en los ministerios de la iglesia, en hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos manda a hacer, de predicar su palabra, de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta herencia jamás la perderá. Por eso es una herencia incontaminada, inmarcesible. Y la palabra inmarcesible significa que no caduca, que siempre está vigente, ¿verdad? Las religiones, hermanos, a nuestro alrededor, que son creación de los hombres, pasan de moda. En años recientes hemos visto resucitar, déjenme decir creo que la palabra es resurgir, el culto a la muerte. Y estaba leyendo que el culto a la muerte no es más que una religión que nuestros ancestros, en nuestra cultura, antes de la colonia, la practicaban, y que en años recientes ha tomado mucho auge. De hecho, está de moda, ¿no? Y así han venido cosas religiosas que pasan una época y luego se pierden. Pero nuestra fe en Cristo Jesús siempre permanece. Pero la pregunta, hermanos, ¿qué es esta herencia? Bien, porque estamos hablando que la salvación es una herencia divina, ¿verdad? Pero, ¿qué es esta herencia, hermanos? Algunos dicen, bueno, esta herencia es la vida en el cielo. Otro puede decir, bueno, es la eternidad. Algunos dirán, bueno, es el gozo, la dicha de ser salvos. Sin embargo, yo creo, hermanos, que la salvación, esta herencia que habla Pedro, es Dios mismo. Y déjenme solamente citar un versículo del libro de Salmos. El Salmo 16, el verso 5, dice que nuestra herencia es una herencia que es Dios mismo. Dice el salmista, Jehová es la porción de mi herencia. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Sabe por qué podemos decir que Dios es nuestra herencia? Porque yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece. Una de las hermosas promesas que el Señor dijo a sus discípulos, casi a punto de ir al Calvario y después resucitar, ¿verdad? Él para animar a sus discípulos dijo, es necesario que yo me vaya, pero voy a enviar el Consolador y vendremos y haremos morada en ustedes. Es decir, hermanos, cuando nosotros recibimos esa salvación, Dios viene a morar en nosotros y nosotros estamos en Dios. Por eso decimos que esta herencia es Dios mismo. Es cierto, un día iremos a vivir allá en la presencia de Dios. El Señor dijo, voy a prepararles un lugar, pero estamos en Dios y Dios en nosotros. Ahora sí, no me pregunten, explíqueme eso, hermano. Cuando llegan allá, que Dios se lo explique. ¿Saben por qué la salvación es por fe? Porque hay muchas cosas que no podemos explicar. Tenemos que creerlas. Y si la Biblia dice que Dios viene a morar en nosotros y nosotros estamos en Él, ¿y cómo le hace? Pues ese es el problema de Dios. El problema mío es solamente creer en lo que dice la palabra de Dios. Así que la herencia es Dios mismo. Y la pregunta era, ¿qué es la salvación? Y Pedro nos dice, es una herencia divina. ¿Alguno de ustedes de repente se siente así, muy necesitado, muy desposeído, como que se sabe que como que no valgo nada?
¿Le ha pasado? ¿Se siente así? Porque si usted se siente así, el Señor tiene una oferta para usted. Él ofrece ser nuestro Dios. Es decir, Él quiere venir y habitar en ti y que tú habites en Él. Que tú le pertenezcas a Él y que Él te pertenezca. ¿No creen que vale la pena? Amén. Amén. Pero a lo mejor dice, no, pues como que le falta algo, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pedro todavía nos dice, mira, tengo algo más. Si esto no te satisface de qué es la salvación, una nueva creación, es una herencia divina, le ponemos algo más. Y luego dice en el versículo 5, hermanos, que la salvación es un viaje con garantía. Dice el 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Se dice, hermanos, que en el tiempo de Pedro, o sea, en el primer siglo, las gentes cuando iban de viaje se despedían, y era una despedida realmente definitiva, ¿verdad? Porque no sabían realmente si iban a volverse a ver. Había tanta inseguridad, los caminos eran tan peligrosos que pues me voy y ahí nos vemos, ¿verdad? Y algunos decían, y hasta nunca. No pasa el día de hoy, ¿verdad? Porque los que vivimos tenemos la esperanza de regresar. Y en aquel tiempo no había eso, hermanos. Por eso el apóstol Pedro dice que la salvación es un viaje y está garantizado de que se va a llegar al final, que no va a quedar uno en el camino, no va a ser a ver si lo logro, porque así pensaban en aquel entonces, pues a ver si llego. No, nosotros no podemos decir a ver si, no, nosotros podemos decir seguro, sí se puede, ¿verdad? Porque está garantizado precisamente por Cristo. El asunto de la salvación no es a ver si lo logro. Y le voy a decir por qué. Porque no se trata, hermanos, de nosotros. Es obra de Dios. Esa seguridad incluye, hermanos, la victoria. No depende de mis fuerzas, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra capacidad para no pecar. No, la salvación está segura, hermanos, porque es por gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Decía el apóstol Pablo cuando escribía a Timoteo en una de sus cartas, la segunda carta, decía esto: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y se fijan que dice, yo sé a quién, no dice en quién. Yo sé a quién he creído. Pablo estaba completamente seguro, ¿verdad?, que aquel que lo había llamado, aquel que lo había salvado, tenía precisamente el poder para llevarlo a través de su caminar por la tierra y llevarlo un día a la misma presencia de Dios, sano y salvo, para disfrutar eternamente la vida eterna. Me pregunto cuántos de nosotros tenemos esa condición. Amén. Amén. Porque realmente es maravilloso poder tener esa seguridad. ¿Saben qué pasa cuando tenemos esa seguridad, hermanos? Que nada nos hace retroceder. Es más, podemos ver a todo el mundo retroceder, pero nosotros seguimos, porque hemos puesto nuestra mirada en el autor de nuestra fe, Cristo Jesús. Amén. Por eso, si usted se reconoce débil, imperfecto, pecador, para seguir, que usted se sabe que, hermano, yo me he propuesto servir al Señor, pero siempre he fracasado.
He tomado decisiones a principio del año que este año sí voy a ser fiel al Señor, que no le voy a fallar, que ahora sí voy a estar todos los domingos, ahora sí me voy a comprometer con la iglesia, ¿verdad? Y de repente por allá en marzo, en abril, siempre le estoy fallando al Señor. Entonces déjenme compartir la siguiente oferta que tiene el Señor. Si ese es su caso, Él dice que Él nos guarda y nos da poder para lograrlo. Lo único que Él quiere y demanda de nosotros es que creamos en Él. Amén. Hemos dicho 3 cosas, ¿verdad? ¿Sí? A ver, esos que están durmiendo, ahí les va la primera pregunta. La primera fue que la salvación es una nueva creación. La segunda es que es una herencia divina. Y la tercera es un viaje con garantía. Pero a lo mejor usted dice, échale el pilón, ¿verdad? Pues le echamos, dice Pedro, ¿verdad? Los versículos 6 y 7, hermanos, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, seáis hallados en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es la salvación? Y Pedro dice, es una prueba con propósito. Creo que el apóstol Pedro aprendió muy bien del Señor Jesucristo las enseñanzas. Porque en Juan capítulo 16, verso 33, el Señor les dijo estas palabras, ¿verdad?, a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y digo que aprendió bien porque el apóstol Pedro está diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Dice que en la vida cristiana hay dificultades, hay peligros, hay pruebas. Es más, en aquel entonces había una alta posibilidad de morir, como fue el caso del mismo. Pero ¿sabe qué? La noticia maravillosa, ¿verdad?, es que se trata que esas pruebas, que esas aflicciones, que todo eso que viene a nuestra vida, que a veces nos pone así a punto a veces de claudicar, tienen el propósito de perfeccionar, de ayudarnos a crecer, de madurar, de purificarnos, ¿verdad? Así que la próxima vez que usted esté en medio de pruebas, entienda ahora también lo que decía Santiago: cuando estemos en pruebas, hay que alegrarnos. Porque miremos cuál es el fin, cuál es el propósito. En la vida cristiana, hermanos, las cosas no siempre salen como tenemos esas expectativas, ¿verdad? A veces tenemos esa idea de que ser cristiano significa 0 problemas. Ser cristiano se acabaron, los conflictos se va a arreglar, así como por arte de magia, la relación familiar entre padres e hijos o entre esposos. Y entonces llegamos y resulta que la cosa no funciona. Y a veces nos sentimos frustrados. Y no se digan los conflictos que empezamos a tener, ¿verdad?, con aquellos que no son cristianos, en el trabajo, compañeros o vecinos. Pero tiene un propósito. Eso dice la salvación. Incluye aflicciones, persecuciones, ¿verdad? Pero tienen el propósito de perfeccionarnos. Tienen el propósito de ayudarnos a crecer.
Así que esas pruebas no son para derribarnos, es para que crezcamos, es para que seamos fuertes, es para que podamos, hermanos, ver a Dios trabajando, perfeccionando, ¿verdad? En uno de los que ve alguna imperfección, quita la piedrita, ok, y otra vez vuelve a trabajar hasta que quedamos como el Señor quiere, perfectos, hasta que seamos esa vasija, ¿verdad?, para honra y gloria de nuestro Dios. Es interesante porque Pedro precisamente hace un juego de palabras en este pasaje, ¿verdad? Porque habla de diversas pruebas, pero más adelante le escribe también, ¿verdad? En el versículo 10, que ahí lo tienen, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Así que tienes problemas, no te preocupes. Si hay un problema, Dios tiene su gracia para ese problema, ¿verdad? Diríamos que sea, a ver, ¿qué problema es el número 10? Gracia número 10 para que atienda este problema, ¿verdad? Así es como trabaja el Señor. Por eso, cuando vienen esas pruebas, hermanos, no las enfrentamos. A veces pensamos, sí, a veces llegamos a esa desesperación. ¿Y sabe por qué? Porque olvidamos la multiforme gracia de Dios. Es más, olvidamos las promesas de Dios. Olvidamos que Él dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé, yo estoy contigo todos los días de tu vida, y cosas como estas. Y nos sentimos entonces muy desanimados, solos. Dios, eso no está solo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa reflexión que es famosa, ¿verdad? En tus pasos, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? Como aquel hombre llega un momento en que dice, bueno, Señor, tú prometes estar conmigo, y por un tiempo vi que estabas conmigo, pero cuando arreciaron los problemas, me dejaste solo. Y él dijo, no, era cuando te llevaba en mis brazos, y las huellas que tú diste son las mías. Y esto es una verdad increíble y cierta. Cuando usted piensa que está solo, el Señor ya lo tiene en sus brazos. Es más, lo está apapachando, le está diciendo, mijito, aquí estoy, no estás solo, ¿verdad? Yo estoy contigo, las fuerzas no te van a dejar, ¿verdad? Porque yo te voy a sustentar. Y cuando entendemos esto y tenemos esa convicción, entonces decimos, bienvenida a las pruebas. Bienvenido lo que venga del Señor. Así que para cada prueba de la vida, Dios tiene una manifestación de su gracia. Así que, ¿qué es la salvación? Es una prueba con propósito. Es una vida, sí, con dificultades, pero tienen un propósito. Y más Pedro usa, ¿verdad?, el ejemplo del oro. El oro, entre más esté en el fuego, ¿verdad?, van saliendo las impurezas. Recuerdo que en alguna ocasión quise ser joyero y después de un tiempo de un accidente me retiré, ¿verdad? Pero me gustaba, estaba aprendiendo. Yo recuerdo que allí el señor de la joyería decía, ponle fuego, ¿verdad? Y empezaba a subir como suciedad en la parte de ese. Cuando ya está así como un espejito, ya está limpio ese oro, está puro, ¿verdad? Ya lo puedes poner allí y lo puedes trabajar. Así que si usted está pasando por pruebas, a lo mejor es porque hay impurezas en su vida que son necesarias quitarlas para que sea de más valor para el Señor. Así que déjenme entonces compartir la cuarta oferta que tiene el Señor para nosotros. Está pasando por pruebas, por dificultades, y el Señor dice que Él nos perfecciona para vivir la eternidad. Así que todo es un proceso. Recuerde que en la eternidad no pasa ni una partícula de maldad. Entonces es necesario que aquí el Señor se encargue de purificar. Y el proceso se llama pruebas.
Yo diría que con esto yo sí aceptaba. Yo decía, Señor, hasta con la primera, ¿verdad? Pero el Señor es tan bueno que dice, bueno, ahí tengo otra más. Versículo 8 al 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El apóstol Pedro conoció al Señor Jesús, lo vio, habló con Él, comió con Él, lo tocó, lo vio sufrir, cargar aquella pesada cruz, fue testigo de su resurrección, ¿verdad? Y pues no había ningún problema para creer en el Señor, ¿verdad? Con todas esas pruebas. Pero ¿sabe qué? Ni usted ni yo estuvimos ahí. ¿O sí? Nadie tomó película. Nadie dijo, ¿sabe qué? Tomen por favor una película para que la muestren cómo fue todo el proceso del sacrificio, el sufrimiento de Cristo Jesús. Es más, tómale una foto allí a la tumba vacía y el lienzo, ¿cómo quedó? No lo tenemos. Por eso la salvación es una aventura. Diríamos que se trata de la más atrevida, valiente y virtuosa de las acciones. La acción precisamente de creer. Dicen esos que les gusta la adrenalina, ¿verdad? Dicen que una de las experiencias más atrevidas es subirse a un avión y no sé a cuántos miles de pies de altura, lanzarse allá al vacío, ¿verdad? Simplemente con un paracaídas. Dice porque es realmente solamente pocos lo hacen, ¿no? Por lo menos yo no me atrevería, no sé si usted sea de esas personas, ¿verdad? Pero digo, bueno, pues al menos hay un tiempecito en que se abre el paracaídas, ¿verdad? Y no se lastimen. Pero hay otros que simplemente se avientan a veces así de un edificio, son unos cuantos metros, ¿verdad? Que todavía hay más probabilidades que quede como quesadilla o algo parecido. Y uno dice, no, pues qué valiente. No, yo diría que insensatez, ¿verdad? Realmente se necesita ser un medio, así como que no le funciona bien la cabeza para lanzarse, porque ¿qué tal si no se abre? No tiene ninguna posibilidad siquiera, ¿verdad?, de decir, Dios mío, no. Hasta ahí llegó. Pero ¿saben cuál es la acción más valiente? Es aquella que hemos hecho muchos de nosotros, de creer en lo que no vemos. ¿Saben por qué el Señor le dijo a Tomás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa experiencia de que Tomás dice, no, yo no creo, ¿verdad? Hasta que meta mi dedo allí en las marcas de los clavos y mi mano allí en el costado, ¿verdad? Y cuando viene enfrente al Señor y tiene la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Ya no le quedó dudas. Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo, bienaventurado Tomás. Pero luego dice, pero más bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Usted y yo no vimos nada. Hemos creído precisamente. Por eso la salvación es una aventura de fe. Porque nosotros creemos solamente por lo que la palabra de Dios nos dice. Porque precisamente como no lo vemos, solamente aceptamos, no, sí, hace 2000 años vivió aquí un hombre que se llamó Jesús, que fue carpintero, que murió ahí en la cruz del Calvario y que se dijo ser hijo de Dios. Yo creo que es el hijo de Dios. Esto es fe. Porque hay muchos que dicen, no, yo hasta que veo. No es uno de los argumentos típicos, bueno, ¿quién ha visto a Dios? Muéstrame a Dios y lo creo.
La salvación, hermanos, no es fe, es creer. Algunos, como decía, como Pedro, lo conocían personalmente. Antes de que el Señor viniera, también hubo algunos que lo conocieron, mirando hacia el futuro por fe, como David, como Abraham, como los profetas. Nosotros miramos hacia un evento histórico, hacia atrás, y creemos, ¿verdad? Y algunos tendremos la oportunidad, si somos fieles, de verle cara a cara, que es sin duda la experiencia más maravillosa que tendremos, ¿verdad? De conocerle tal como Él es, como dice Juan, ¿verdad?, en su primera carta. Así que la salvación, hermanos, es una aventura de fe, diríamos, es un salto triple mortal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa fe está basada precisamente en lo que el universo nos habla o nos dice acerca de Dios, pero también está basada en la palabra, ¿verdad?, que nos dice que Dios nos ama y que envió a su Hijo para morir por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Pero está basada también en la obra del Espíritu Santo, que es el que toca nuestros corazones y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Basada en lo que no vemos, pero creemos, porque es un acto de fe. Por eso, si usted tiene problemas, es que yo tengo muchas dudas, realmente no sé si pueda creer, pero sí tengo ganas de creer, deseo creer. Entonces el Señor nos dice: deposita en mí tu confianza y tendrás la vida eterna. Así que si hay dudas, solamente lancémonos no al vacío, sino a los brazos del Señor. Creamos en lo que Él precisamente nos dice en su palabra. Es verdad, es cierto, es confiable. ¿Nos quedamos con eso o le seguimos? Le echamos la otra. Versos 10 y 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, Pedro conocía las profecías, de hecho creció con ellas, reconoce el valor de la historia, hermanos, de la fe. Y así que Él nos dice: ¿sabe qué? La salvación es una búsqueda, pero es una búsqueda que encuentra. Es cierto, el Señor es el que se revela a sí mismo a nosotros los seres humanos. Eso lo entendemos, ¿verdad? Nadie llama al Señor si no es por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Así que Él se revela a los que le buscan, aquellos que inquieren, aquellos que escudriñan, ¿verdad? Él se revela a aquellos que son sensibles, hermanos, a su Santo Espíritu que llama a sus corazones. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos motiva para que vengamos precisamente al Señor. Así pasó con usted, así pasó conmigo. De hecho, muchos de ustedes, cuando vienen precisamente, vienen buscando. Cuando alguien llega, ¿verdad?, a un lugar de reunión donde se habla, se enseña de la palabra de Dios, viene buscando, viene inquiriendo diligentemente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está motivando en su corazón a buscar. Y quiero decirle que si eso es así, usted va a encontrar, porque el que busca, encuentra. Y la salvación es una búsqueda, pero no es una búsqueda en base a su gran inteligencia, es en base a la obra del Espíritu Santo en su corazón, ¿verdad?, que le está guiando a la verdad, que le está guiando para que la luz del Evangelio
alumbre su entendimiento. Así que es una búsqueda. Y es una búsqueda donde se encuentra lo que se está buscando. El problema es que de repente el Señor nos pregunta, ¿qué buscas? No, Señor, no va a pasar por aquí, pero no te preocupes. Porque siempre ha hecho, yo no sé, ¿se acuerdan cómo llamó el Señor a sus primeros discípulos? ¿Verdad? Dice que lo miró Juan y dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y seguidores de Juan se fueron tras el Señor y el Señor se paró y les preguntó, ¿qué buscan? Y luego dice que los llevó, ven, acá les voy a, ¿verdad? Les voy a enseñar. Y sigue, es el mismo método, ¿verdad? Cuando alguien viene, ¿verdad? El Señor nos sigue preguntando, pregunta en nuestro corazón, ¿qué buscas? Y hermanos, cuando él busco la salvación, y él dice, aquí es. Porque la salvación es una búsqueda, hermanos, que se encuentra. Déjenme darles el pilón. Déjenme ya cerrar esto. Yo creo que con esto que el Señor nos ha estado diciendo es suficiente. Está en el versículo 12, pero antes déjenme decirle la oferta que nos hace. Si usted se reconoce perdido, entonces búsquele y Él se va a revelar o nos revela su salvación. El versículo 12 dice esto: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. Este versículo, hermanos, es precioso, maravilloso. Una persona que realmente está buscando la salvación, creo que cuando uno lee esto del apóstol Pedro, y si realmente lo está buscando con diligencia, está investigando, después de 7 cosas que el Señor nos dice, no hay vuelta atrás. ¿Sí sabe qué? No. Porque la salvación es el honor de la predicación que se vive. Dios nos revela su evangelio para que lo compartamos, para que lo experimentemos. Y luego dice Pedro, cosas que ni los ángeles conocen. Es decir, Pedro dice que aquellos hombres de Dios a quienes usó para profetizar, ellos investigaban, bueno, ¿para cuándo va a suceder esto? ¿De qué se trata todo esto que el Señor nos está mandando proclamar? Pero luego dice Pedro, pero lo que ellos predicaron es para que ahora nosotros lo prediquemos, lo experimentemos, lo vivamos, lo compartamos con los demás. Y esta es una bendición que los ángeles anhelan. ¿Qué es lo que los ángeles anhelan, hermanos? La salvación de los seres humanos, su transformación, su nueva vida. Para ellos esto es algo valioso, extraordinario. Pero ¿sabe qué? Somos nosotros los que tenemos esta bendición. No son los ángeles, hermanos. Yo no sé si recuerdan cuando Cornelio, ¿verdad? Aquel centurión romano indagaba, buscaba, ¿verdad? A Dios, porque hacía muchas cosas, de tal manera que el Señor tiene que enviarle un ángel, pero el ángel no dice, bueno, aquí vengo y te voy a explicar, no, le dice, ¿sabes qué? Tienes que mandar a traer a Pedro. Él te va a explicar todo lo que tienes que hacer. Podían los ángeles explicar sin duda, pero es un privilegio que tiene usted, que tengo yo. Y lo tenemos porque experimentamos, vivimos la salvación
de Cristo en nuestra vida. A veces decimos, porque dice la palabra de Dios, que cuando una persona, ¿verdad?, se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Sí, es cierto, ¿verdad? Porque eso es de gran valor. Cuando una persona es transformada, y que los ángeles quisieran participar. Así que se trata de una fe, hermanos, que se ve, que se vive y que se predica. Predicamos lo que sabemos o conocemos, predicamos lo que creemos, pero más que todo, predicamos lo que vivimos. Por eso es muy fundamental, hermanos. A veces somos muy buenos con la Biblia, podemos llevar a una persona, ¿verdad?, hablarle de doctrina, pero ¿cómo es tu vida? ¿Qué vives de todo lo que enseñas? Si no estamos viviendo esa salvación, hermanos, todo lo que decimos, todo lo que proclamamos, se vuelve vano. Y entonces es cuando encontramos a personas que, ¿sabe qué? Eso de la religión es aburrido. Eso de los cristianos. Pero hermanos, la fe no es aburrida. La fe es una dinámica viva. Es una vivencia que da sentido a nuestra vida. Cuando realmente nosotros vivimos día a día esta salvación que nos da sentido, que disfrutamos las bendiciones, ¿verdad?, del Señor todos los días, que podemos disfrutar plenamente, no hay argumento contra eso. Hemos dado una idea o hemos reflejado una imagen equivocada acerca de lo que es la fe en Cristo Jesús, muchos de nosotros. Porque es cierto, para muchos de nosotros el cristianismo se reduce a un día a la semana. Y de ese día se reduce a 2 o 3 horas a lo más. Y entonces cuando la gente ve eso en usted o en mí, dice, no, qué aburrido eso de ser cristiano. Ir y sentarte 2 horas o 3 horas y escuchar a un gritón, no. Mejor me voy al Tata, ¿no? Es la que está más cerquita. O mejor me voy a este lugar, o me tomo un buen descanso, ¿verdad? Pero cuando usted vive esta vida, no cuando está aquí, cuando está allá en la casa. Cuando usted allá en casa puede disfrutar, alabar a Dios. Es más, ¿cuántos de ustedes cantan himnos en su casa? ¿De veras los cantan? Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos la idea que los himnos se deben cantar aquí. Y allá pues las de Vicente o la de la banda Macho, no sé qué, ¿verdad? Oiga, allá podemos alabar al Señor. ¿Por qué no, hermano? ¿Qué número cantamos? El número 200, pues cántale y échele todo el grito, todo el pulmón, ¿verdad? Si aquí usted se retiene allá, deje que salga, está cantando al Señor, ¿verdad? Eso es vivir realmente. Su vida destila realmente amor en el trato con las personas, su honestidad, su responsabilidad. Allí es donde se ve lo que es vivir y experimentar, hermanos, la fe en Cristo Jesús. No es aquí, hermano, aquí es bien fácil. Yo le he dicho a los hermanos, aquí es el lugar más fácil de vivir el cristianismo, porque aquí usted no dice malas palabras. Aquí usted no le grita a sus hijos, aquí usted no le grita a su esposa, aquí no maltrata a la gente. Allá afuera debería ser igual. No hay halago más maravilloso, ¿verdad? Cuando no te preocupes por eso. Él es cristiano. Él va a hacer su trabajo.
responsablemente. No se va a perder nada, ni un clip siquiera se va a perder, porque Él es un hijo de Dios. Yo recuerdo mi primera experiencia cuando fui a buscar trabajo y me conozco en esa fábrica, conocía yo al que era supervisor y dije, no, pues aquí de volada, no, pues conozco al hermano, ¿verdad? Y sí, le hablé, ahí le dije, ¿sabes por qué no le habla fulano tal? Y ya salió y me dijo, ¿qué pasa, hermano? Pues aquí buscando su trabajo. Quería ver a ver si me echaba la mano. Y me dijo estas palabras que, por cierto, siempre quedaron grabadas. Yo tengo experiencias muy desagradables con los hermanos. Dice, ya no quiero nada con los hermanos aquí del trabajo. Se aprovechan precisamente que son hermanos, dice, y abusan demasiado, dice, y no hacen su trabajo. Y ya le dije, no, pues, discúlpeme. ¿Qué le puedo decirle? Gracias de todas maneras. Pero qué triste, ¿no? Qué triste que a veces se tengan esos conceptos equivocados de que el cristianismo, ¿verdad?, solamente es de aquí, en el templo, en los lugares de reunión, y allá somos totalmente distintos. Hermanos, la salvación no es eso. Decíamos que la salvación es algo que vivimos, es una fe viva. Es una fe que se experimenta, que se ve. Por eso el Señor nos hace la última oferta y nos dice que la fe realmente es una aventura emocionante que nos transforma, que nos hace cada día mejores. Así que, ¿qué les parece? Les dije, les voy a decir lo que es la salvación. La pregunta, hermanos, es ¿qué vamos a hacer con esa salvación? La salvación es la experiencia más maravillosa que podemos tener los seres humanos. Voy a robar la otra hora que me falta. No es cierto, hermano. 59 minutos nada más y nos vamos a comer. Miren, hemos dicho, hermanos, que cuando tenemos una vida llena de errores, el Señor nos ofrece hacernos nuevos. Que cuando nos sentimos desposeídos o necesitados, el Señor ofrece ser nuestro Dios. Porque la herencia, la salvación es una herencia divina. Hemos dicho que cuando nos reconocemos débiles, imperfectos para seguir a Cristo como debe o como debemos seguirlo, Él dice que Él nos guarda y nos da el poder para lograrlo. Que lo único que desea es que nosotros creamos. Hemos dicho que experimentar las pruebas y dificultades solamente tiene el propósito, ¿verdad?, de perfeccionarnos. Hemos dicho que si tenemos dudas, lo único que necesitamos es depositar nuestra confianza en Él y tendremos la vida eterna. Y dijimos que si nos reconocemos perdidos y buscamos, vamos a encontrar, o Él va a revelar su salvación, ¿verdad?, para nosotros, porque la salvación es una búsqueda que encuentra. Y cuando pensamos que la vida cristiana es aburrida, tediosa, difícil, monótona, Él nos ofrece una aventura, la aventura más emocionante, la aventura de más adrenalina que nosotros podemos imaginar, una aventura que ni siquiera Los Ángeles pueden tener, porque la salvación es el honor de la aplicación que se vive. Es una fe, hermanos, que se vive, no solamente se cree.
No es teoría, hermanos, es práctica. Así que déjenme terminar entonces con lo siguiente. Les he compartido una reflexión breve. Y digo breve porque cualquier predicador puede agarrar cada una de estas 7 cosas y desarrollar un extenso sermón o estudio bíblico. Hemos tratado solamente de sintetizar lo que Pedro dijo acerca de lo que es la salvación. Y he dicho que la oferta de la palabra de Dios es la experiencia de la vida eterna. Los que se dedican a las ventas generalmente son entrenados para llevar a la persona al punto donde diga dónde le firmo. Sí, porque le presentan, ¿verdad? Las cosas y usan preguntas psicológicas. Por ejemplo, esos que venden así paquetes, ¿verdad? Para vacacionar. Empiezan, oiga, mire, ¿a poco no? Con 20 pesos diarios, ¿no haría usted feliz a su familia? ¿No le gustaría que su familia fuera y pasara un tiempo maravilloso? No, pues sí, 20 pesos, ¿verdad? Y así lo van llevando hasta que llega un momento. ¿No quiere usted ser feliz a su familia? Uno dice, no, pues esto es firme, ¿verdad? Y no, ni cuenta nos damos hasta que empiezan a venir los cobros, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? El Señor no usa preguntas. ¿Se fijan ustedes? El Señor dice, te voy a dar esto. Pero luego nos hace una pregunta. ¿Qué es lo que nos impide o qué es lo que te impide a ti aceptar la aventura de fe que el Señor te ofrece? ¿Qué es lo que le impide a usted? Y allí en el pizarrón les puse algunas cosas, ¿verdad?, que generalmente usted tiene y que las ha usado. Déjeme leérselas rápidamente. Lo que nos impide: el orgullo, la necesidad de mantener una tradición familiar, la cobardía de reconocer que estamos equivocados, el temor al que dirán, la negación a nuestro propio pecado. No, yo no soy tan pecador, ¿verdad? Apenas el hermano Nehemías. Nuestra negligencia. Y podíamos alargar la lista. Pero yo creo, hermanos, que lo más trágico, lo más terrible, es que usted venga aquí a este lugar, escuche la palabra de Dios, entienda el mensaje del Evangelio y se vaya sin aceptarlo. Por eso yo simple y sencillamente, yo les hice una pregunta: ¿cuántos de ustedes han experimentado la salvación? Y todos me levantaron la mano, pero yo realmente lo dudo. Yo sé que entre nosotros hay personas que nunca han experimentado la salvación. El Señor, a través del apóstol Pedro, nos ha dicho en esta mañana que Él tiene una gran fe, la salvación. No sé cuál sea tu excusa, no sé cuál sea tu razón, pero sí quiero decirte que aquellos que aceptan esta oferta tienen una vida, y no solamente aquí, sino por toda la eternidad. Y la pregunta es: ¿no te animas a aceptarla? ¿No quisieras, si no eres de aquí, regresar allá a tu lugar de origen, lleno de esperanza, saber que tus pecados han sido perdonados, que ahora eres un hijo de Dios, que eres una nueva criatura, que estás iniciando un viaje que tiene garantía, ¿verdad?, que tienes una herencia divina? ¿No te gustaría hacer todo esto tuyo en esta mañana? Por eso yo voy a dejar este lugar
pero sí voy a dejar que algún hermano venga y nos dirija en un canto de invitación. Y si esa es tu decisión, ¿por qué no nos lo haces saber? A lo mejor tienes que venir aquí al frente, ¿verdad? Te da un poquito de así de temor. A lo mejor allí en tu lugar, ¿verdad? Nomás te pones de pie y después dices, ¿sabe qué, hermano? Yo sí quiero esto que usted ha dicho en esta mañana. Yo sí quiero hacer mío la oferta que Dios hace a través de Pedro, ¿verdad? Pero recuerda, lo más trágico es que tú te vayas queriendo y no haber tomado esta decisión. Es muy sencillo. Solamente tienes que venir, entregar tu vida al Señor, confesar con tu boca que Él es el Hijo de Dios y luego ser bautizado para nacer de nuevo y ser añadido a la familia de Dios. Un hermano que venga aquí para que concluimos con un canto, ¿verdad?